Era solo un contrato, una noche con el millonario solitario. Ella no esperaba sentir nada, pero lo sintió todo. Días después, él regresa y propone algo imposible. Allí nacía un nuevo destino, escrito entre dos. ¿Qué crees que sucederá en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Si esta historia te emocionó, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los miembros más íntimos conocen. Haz clic en Hazte miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio accesible. El sol se ponía en el horizonte de Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con los edificios grises. Lupita Hernández observaba el paisaje desde la ventana de su pequeño apartamento en la colonia Narvarte. A sus 26 años, jamás imaginó que su vida llegaría a este punto. Las cuentas esparcidas sobre la mesa de la cocina formaban una montaña de papel que parecía crecer cada día. Suspirando, tomó un sobre rojo marcado con «Última notificación» en letras grandes. 3 días más, murmuró para sí misma, mientras las lágrimas amenazaban con caer. Solo 3 días para conseguir 25,000 pesos. El ruido de tos proveniente del cuarto de al lado la trajo de vuelta a la realidad. Doña Carmen, su madre, estaba pasando por una crisis. Lupita corrió hacia la habitación, donde encontró a la señora de 58 años encorvada en la cama, con el cuerpo sacudido por espasmos violentos. «Mamá, ¿tomaste la medicina a tiempo?», preguntó, ayudándola a acomodarse en las almohadas. «Sí». «Hija, pero se acabó la otra, la más cara», respondió doña Carmen con voz débil. Lupita sintió un nudo en el estómago. El medicamento que mencionaba su madre costaba casi 1,000 pesos, dinero que simplemente no tenía. Con el tratamiento experimental para la enfermedad rara de doña Carmen, las deudas se habían acumulado de forma alarmante. Primero fueron los préstamos bancarios, después los agiotistas. Ahora la situación había llegado al límite. «No te preocupes, mamá. Mañana mismo compro la medicina», prometió, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. De vuelta en la sala, Lupita revisó su celular. Había un mensaje de su hermana menor, Anita, que estudiaba con beca completa en Guadalajara. «Mana, necesito dinero para el material del próximo semestre. Es urgente». Un gasto más que no podía ignorar. Anita era la esperanza de la familia, la primera en lograr entrar a la universidad. No podía dejarla renunciar ahora. El teléfono sonó. Lupita contestó con el corazón acelerado, temiendo que fuera otro cobrador. «Lupita, soy Renata. ¿Pensaste en aquella propuesta de la que hablamos?». Renata era una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba como reclutadora, son de acompañantes de lujo. Una semana antes, durante un encuentro casual, le había sugerido una solución rápida para los problemas financieros de Lupita. «Yo todavía estoy pensando, Renata», respondió vacilante. «Mira, apareció algo diferente. Un cliente muy especial está buscando a alguien inexperta. Pagaría una fortuna, 50,000 pesos, Lupita, en una sola noche». Lupita sintió que le faltaba el aire. 50,000 resolverían todas sus deudas más urgentes y aún sobraría para los medicamentos de su madre por algunos meses. Él quiere a alguien que nunca... «Ya sabes», continuó Renata, pareciendo avergonzada incluso por teléfono. «Cuando te mencioné se interesó. Sé que es una decisión difícil, pero pensé que debía contarte». «Necesito tiempo para pensarlo», respondió Lupita, con la voz casi desapareciendo. «Claro, pero no demores. Quiere encontrar a alguien todavía esta semana». Después de colgar, Lupita se hundió en el desgastado sofá de la sala. La idea de vender su virginidad a un desconocido rico parecía absurda, algo salido de una película o telenovela. Nunca se había involucrado seriamente con nadie, siempre demasiado ocupada cuidando a su madre y trabajando para mantener la casa.
Sus relaciones nunca habían pasado de algunos encuentros casuales, y ahora consideraba entregar algo tan íntimo por dinero. ¿Qué opción tengo?, susurró al apartamento vacío. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio, Lupita fue al hospital donde trabajaba como auxiliar administrativa. El sueldo apenas cubría la renta y las horas extras no eran suficientes para los 900 gastos médicos. En el descanso del almuerzo llamó a Renata. «Acepto», dijo, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. «Pero necesito saber más detalles. Encuéntrame en el café de Reforma a las 6. Te explicaré todo». El resto del día pasó como una mancha borrosa. Cuando llegó al café, Renata ya la esperaba con una carpeta en la mano. Elegante como siempre, la reclutadora parecía fuera de lugar en aquel ambiente sencillo. Su nombre es Alejandro Montero, 35 años, empresario del sector inmobiliario. Discreto, refinado y extremadamente rico, explicó Renata deslizando una foto sobre la mesa. Lupita observó la imagen de un hombre de rasgos fuertes, cabello negro ligeramente canoso en las sienes y ojos castaños penetrantes. Había algo magnético en su mirada. El encuentro sería en su mansión en Lomas de Chapultepec, mañana por la noche. Exige absoluta discreción. Firmó un contrato que garantiza tu seguridad y el pago completo, independientemente del desarrollo. «Sé de la noche», continuó Renata. «¿Cómo puedo estar segura de que es seguro? Conozco a Alejandro desde hace años. Es excéntrico, pero confiable. Además, no sería bueno para sus negocios si algo saliera mal». Renata hizo una pausa. «Lupita, sé que no es una decisión fácil, pero piensa en el dinero. Piensa en tu madre». Las palabras golpearon a Lupita como un puñetazo. Su madre, su hermana, las deudas crecientes, el apartamento a punto de ser embargado. 50,000 pesos significarían un nuevo comienzo. «Está bien», dijo finalmente. «¿Qué necesito hacer?» Renata sonrió, aliviada. «Te enviaré un chofer mañana a las 8 de la noche. Vístete con elegancia, pero nada exagerado». «Sé tú misma. Eso fue lo que llamó su atención en tu foto». «¿Qué foto?», preguntó Lupita confundida. «Aquella que nos tomamos en mi cumpleaños, ¿recuerdas? Estaba sonriendo, natural. Dijo que le gustó tu pureza». En el camino de cintos de regreso a casa, Lupita sintió el peso de su decisión. Pensó en su madre, que siempre le había enseñado valores y principios. ¿Qué diría si supiera? Pero entonces recordó las cuentas médicas, los medicamentos caros, el futuro de Anita. «Es solo una noche», se repitió como un mantra. «Solo una noche para salvar a mi familia». Al llegar a casa, encontró a su madre dormida. Besó su frente suavemente y fue a su habitación. Tomó el único vestido elegante que poseía, un regalo de graduación, y lo extendió sobre la cama. Mañana su vida cambiaría para siempre. Para bien o para mal, nada sería como antes. La noche llegó más rápido de lo que Lupita hubiera querido. Mientras se arreglaba frente al pequeño espejo del baño, sus manos temblaban incontrolablemente. El vestido azul marino, simple pero elegante, caía perfectamente sobre su cuerpo esbelto. Su cabello castaño, normalmente recogido en una cola práctica, ahora cascadeaba suelto sobre sus hombros. «Hija, ¿vas a salir?». La voz de doña Carmen venía de la sala, donde veía su telenovela favorita. «Sí, mamá, una cena con la gente del hospital», mintió, sintiendo que su rostro ardía. «No me esperes despierta. Te mereces divertirte un poco, solo no regreses muy tarde». Lupita tragó saliva. ¿Cómo explicar que estaría volviendo apenas en la mañana siguiente? O peor, ¿cómo justificar el dinero que aparecería repentinamente? «Inventaré algo después», pensó, aplicando un poco de labial en sus labios temblorosos. A las 8 en punto sonó el interfón. El chofer había llegado. Lupita tomó un pequeño bolso, besó la frente de su madre y partió, cargando el peso de su decisión en cada paso. En la planta baja, un hombre de traje esperaba junto a un Mercedes negro reluciente, contrastando completamente con el paisaje sencillo del barrio. «Señorita Hernández».
preguntó formalmente. Soy Pablo, chofer del señor Montero. El trayecto hasta Lomas de Chapultepec fue silencioso. Lupita observaba por la ventana las luces de la ciudad, de México pasando rápidamente, como si estuviera en un sueño o pesadilla. A medida que se alejaban del centro, las construcciones cambiaban. Edificios daban lugar a casas imponentes y finalmente a mansiones protegidas por muros altos y sofisticados sistemas de seguridad. Después de 40 minutos, el auto se detuvo frente a un portón imponente. Una breve comunicación por el interfón y el portón se abrió, revelando una propiedad que parecía sacada de una película. Jardines impecablemente cuidados rodeaban una mansión de arquitectura contemporánea, con enormes ventanas de vidrio que revelaban un interior iluminado. «Llegamos, señorita», anunció el chofer, abriéndole la puerta. Con piernas temblorosas, Lupita caminó por el sendero de piedras hasta la entrada principal. Antes incluso de tocar el timbre, la puerta se abrió, revelando a una mujer de mediana edad con uniforme de ama de llaves. «Buenas noches, señorita Hernández. El señor Montero la espera en el jardín trasero». Siguiendo al ama de llaves por el interior lujoso de la mansión, Lupita intentaba no demostrar su asombro. Cada detalle exhalaba riqueza y sofisticación, obras de arte originales en las paredes, muebles de diseño, auténticas alfombras persas. Un mundo completamente ajeno al suyo. El jardín trasero era aún más impresionante. Una piscina de borde infinito reflejaba el cielo estrellado y un área lounge con sofás blancos estaba decorada con antorchas y velas, creando una atmósfera romántica. Fue entonces cuando lo vio. Alejandro Montero estaba de pie de espaldas a ella, observando la ciudad que se extendía abajo. Incluso de espaldas, su presencia era imponente. Alto, hombros anchos, vistiendo un traje oscuro perfectamente cortado. Al oír pasos, se giró lentamente. El corazón de Lupita falló. Un latido. La foto no le hacía justicia. En persona había algo magnético en aquel hombre. Sus ojos, de un castaño profundo, la analizaban con una intensidad desconcertante. «Señorita Hernández», su voz era grave y melodiosa. «¿O puedo llamarte Lupita?» «Lupita está bien», respondió ella, sorprendida por lograr hablar. Una leve sonrisa curvó los labios de él. «Entonces, Lupita, ¿aceptas una copa de champán?» Sin esperar respuesta, Alejandro sirvió 2 copas de una botella que reposaba en una cubeta con hielo. Le entregó una, sus dedos rozando levemente los de ella, enviando un escalofrío por su columna. «Brindemos», propuso él, «por encuentros inesperados». Lupita bebió un sorbo, sintiendo el líquido helado bajar por su garganta. Necesitaba eso, para calmar sus nervios. «Debes estar preguntándote por qué te elegí», comentó Alejandro, haciendo un gesto para que se sentaran en los sofás. «Sí», admitió ella. «Estoy segura de que podrías tener a cualquiera». «Exactamente por eso», respondió él, sorprendiéndola. «Estoy cansado de cualquiera, personas que se acercan por lo que tengo, no por lo que soy. Pero yo también estoy aquí por tu dinero», señaló Lupita, sintiendo una súbita necesidad de honestidad. Alejandro sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Al menos eres sincera. Es refrescante». Un silencio incómodo flotó entre ellos. Lupita miró hacia la ciudad abajo, miles de luces brillando en la oscuridad. ¿Cuántas historias estarían desarrollándose en ese momento? ¿Cuántas personas, enfrentando sus propios dilemas morales? «Renata me contó sobre tu situación», dijo Alejandro repentinamente. «¿Tu madre está enferma?» Lupita asintió, sorprendida por la mención. «Enfermedad autoinmune rara. Los tratamientos son caros y el seguro popular no cubre todos». «¿Y tienes una hermana en la universidad?» «Anita. Consiguió beca completa, pero aún necesita dinero para materiales, alimentación, y renunciaste a tus propios sueños para cuidarlas», completó él. «No como una pregunta, sino una constatación». «¿Cómo sabes eso?» «Hice mi investigación. Te graduaste en administración con honores. Tenías potencial para una carrera brillante.
Pero entonces tu padre falleció, tu madre enfermó, y asumiste responsabilidades que no eran tuyas. Lupita sintió lágrimas formándose. ¿Cómo aquel extraño conseguía ver a través de ella con tanta claridad? No tuve opción, murmuró. Siempre hay opciones, Lupita. Algunas son simplemente más difíciles que otras. La conversación fluyó sorprendentemente fácil después de eso. Alejandro era un excelente oyente, haciendo preguntas que demostraban interés genuino. Hablaron sobre libros, películas, sueños de infancia. En ningún momento mencionó el verdadero propósito de aquel encuentro, lo que dejaba a Lupita simultáneamente aliviada y tensa. Después de la cena servida al borde de la piscina, una comida digna de un restaurante estrella Michelin, Alejandro sugirió un paseo por los jardines. La luna llena iluminaba el camino, y el aire estaba perfumado con jazmín. «Eres fascinante, Lupita», comentó él, deteniéndose bajo un árbol frondoso. «Tan diferente de lo que estoy acostumbrado». «¿Diferente cómo?» «Real, auténtica», tocó levemente su rostro. «Cuando Renata me mostró tu foto, vi algo en tus ojos, una pureza que el dinero no puede comprar». El toque de él era cálido, enviando ondas de electricidad por todo su cuerpo. Lupita cerró los ojos, dividida entre el deseo inesperado y el recuerdo del motivo real de aquel encuentro. «Alejandro, yo...» «Shh», la silenció acercándose más. «Sé por qué estás aquí, y sé que probablemente te sientes incómoda, tal vez hasta asqueada contigo misma por considerar esto». Lupita no respondió, pero las lágrimas que corrían por su rostro hablaban por sí solas. «Quiero proponer algo diferente», continuó él secando una lágrima con el pulgar. «Esta noche seamos solo Alejandro y Lupita, dos personas que se encontraron sin expectativas, sin obligaciones». «Pero el dinero...» «El dinero ya es tuyo», interrumpió él, «independientemente de lo que suceda esta noche». Lupita lo miró, atónita. «¿Por qué?» «Porque hace mucho tiempo no me siento tan vivo como me siento ahora, conversando contigo». Bajo la luz plateada de la luna, sus miradas se encontraron. Había algo en aquel momento, una conexión que trascendía el arreglo comercial que los había unido. Cuando los labios de Alejandro tocaron los suyos, Lupita sintió como si todo el mundo a su alrededor desapareciera. La luz de la mañana invadía la habitación a través de las cortinas entreabiertas. Lupita abrió los ojos lentamente, desorientada por la suntuosidad que la rodeaba. Sábanas de seda, techo alto con molduras elaboradas, una vista panorámica de Ciudad de México despertando. Por un momento, todo pareció un sueño, hasta que los recuerdos de la noche anterior volvieron como un torbellino. El beso en el jardín, las manos de Alejandro en su cintura, el camino de 1900 en regreso a la mansión, entre miradas y palabras susurradas, la habitación de huéspedes donde la dejó con un beso en la frente y un buenas noches respetuoso, contrariando todas sus expectativas. Se sentó en la cama, confundida. Nada había sucedido más allá de besos y conversaciones sinceras. Alejandro, contrariando el acuerdo inicial, había decidido que no quería que su primer encuentro íntimo fuera una transacción comercial. Cuando suceda, será porque ambos lo deseamos, no porque hay dinero involucrado, había dicho. Y aún así, sobre la mesita de noche, había un sobre. Lupita lo abrió con manos temblorosas. Dentro, no solo los 50,000 pesos prometidos, sino también una nota manuscrita. «Lupita, esto no es un pago por servicios, sino un regalo para ayudar a alguien que me tocó profundamente. Úsalo para cuidar de tu familia, sin compromisos, sin deudas morales». Lágrimas corrieron por el rostro de Lupita. ¿Cómo interpretar aquel gesto? ¿Gratitud? ¿Alivio? ¿O una sensación perturbadora de que algo más profundo había comenzado a nacer en aquella noche estrellada? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señorita Hernández», era el ama de llaves. El señor Alejandro pidió informarle que tuvo que salir para una reunión urgente, pero que el chofer está a su disposición para llevarla donde necesite. «Gracias», respondió Lupita,
sintiendo una punzada de decepción. Parte de ella esperaba despedirse de Alejandro personalmente. Durante el trayecto de regreso a Narvarte, Lupita permaneció en silencio, intentando procesar todo lo ocurrido. El chofer, respetando su introspección, se limitó a preguntar ocasionalmente si el aire acondicionado estaba confortable o si necesitaba algo. Al llegar a casa, encontró a su madre preocupada. «Dios mío, Lupita, estaba tan afligida. Nunca pasas la noche fuera. Perdón, mamá. La fiesta del hospital terminó tarde y una colega me ofreció dormir en su casa». Mintió, evitando mirar directamente a los ojos de su madre. Doña Carmen pareció aceptar la explicación, pero había un brillo de desconfianza en su mirada. «Estás diferente, hija. ¿Pasó algo?» «No, mamá. Solo estoy cansada». Esa misma tarde, Lupita fue al banco. Depositó el dinero en su cuenta e inmediatamente hizo transferencias para liquidar las deudas más urgentes. Después, se dirigió a la farmacia para comprar los medicamentos de su madre. Por primera vez en meses, no tuvo que elegir entre medicamentos esenciales por limitaciones financieras. Pudo comprar todo lo que estaba prescrito. También envió dinero a Anita adjuntando un mensaje: «Para tus materiales y un poco más. Te amo, hermanita». Los días siguientes pasaron en una bruma de normalidad forzada. Lupita volvió al trabajo. En el hospital cuidó de su madre e intentó convencerse a sí misma de que el episodio con Alejandro Montero había sido solo una desviación temporal en su vida, un momento fuera de la realidad. Pero las noches eran diferentes. Acostada en su cama simple, tan distante de la lujosa mansión en Lomas de Chapultepec, Lupita no podía evitar que su mente regresara a aquella noche. El perfume de Alejandro, el toque de sus dedos en su rostro, la manera en que sus ojos parecían ver más allá de las apariencias. «Fue solo una noche», se repetía como un mantra. Probablemente ya se olvidó. Hombres como él tienen mujeres diferentes cada semana. Pero entonces, ¿por qué había sido tan gentil? ¿Por qué no había simplemente tomado lo que podría haber tomado, considerando el acuerdo inicial? Después de 2 semanas, Renata la contactó. «¿Cómo estás, Lupita? No tuve noticias tuyas desde... Bueno, ya sabes». Se encontraron en el mismo café de Reforma. Renata parecía curiosa, casi ansiosa. «Entonces, ¿cómo fue?», preguntó, inclinándose sobre la mesa. «No pasó nada», respondió Lupita secamente. «¿Cómo? ¿Qué nada?». «Exactamente eso. Conversamos, cenamos, dimos un paseo por el jardín, nos besamos, pero...». «Espera», interrumpió Renata, incrédula. «¿Me estás diciendo que Alejandro Montero, el hombre que pagó una fortuna para pasar la noche contigo, no...?» «Ustedes no...». «No», confirmó Lupita. «Dijo que no quería que fuera así». Renata se recostó en la silla, absorbiendo la información. «Esto es todo inédito. En todos los años que trabajo con esto nunca vi algo así». «Me dio el dinero de todas formas», añadió Lupita. «Dijo que era un regalo, no un pago». Una sonrisa enigmática surgió en los labios de Renata. «Parece que dejaste una fuerte impresión en él. No seas ridícula. Probablemente hace esto con todas». «Créeme, Lupita, no lo hace. Conozco a Alejandro desde hace años. Es conocido por ser frío, calculador en los negocios e igualmente distante en sus relaciones personales. Algo en ti lo afectó». Las palabras de Renata persiguieron a Lupita en los días siguientes. ¿Sería posible que ella, una simple auxiliar administrativa de un hospital público, hubiera realmente tocado a un hombre como Alejandro Montero? Mientras tanto, la vida de Alejandro también había cambiado. Sentado en su oficina en el piso 35 de uno de los edificios más prestigiosos de Paseo de la Reforma, encontraba dificultad para concentrarse en los informes financieros frente a él. Su mente continuaba regresando a aquella noche, a los ojos sinceros de Lupita, a la manera en que ella hablaba de su familia con tanto amor y dedicación. «Señor Montero», la voz de su secretaria lo trajo de vuelta a la realidad. «Tiene una videoconferencia con los inversionistas en 5 minutos. Gracias, Claudia. Puedes preparar la sala de reuniones». Cuando la secretaria salió, Alejandro abrió el cajón de su escritorio y retiró un pequeño objeto.
Un pañuelo de papel con un leve rastro de labial. El labial de Lupita, de la noche en que se conocieron. Por alguna razón que no podía explicar racionalmente, había guardado aquel pequeño vestigio de ella. «¿Qué está pasando conmigo?», murmuró para sí mismo. Alejandro Montero, hijo único de uno de los mayores empresarios inmobiliarios de México, nunca había sido conocido por su sensibilidad. Desde joven, fue educado para ser pragmático, para ver las relaciones como alianzas estratégicas. Sus padres se habían separado cuando tenía apenas 12 años, una amarga batalla judicial que le enseñó demasiado pronto que el amor era temporal, pero los contratos eran permanentes. Sus relaciones con mujeres siempre siguieron un patrón predecible. Encuentros casuales, a veces relaciones cortas, siempre con una fecha de caducidad implícita. Nunca se permitió vulnerabilidad. Nunca dejó que nadie se acercara lo suficiente para ver más allá de la fachada del empresario exitoso. Hasta Lupita. Algo en aquella mujer simple había penetrado sus defensas, tal vez la manera en que hablaba, de sacrificio y amor familiar, conceptos casi alienígenas para él, o la forma en que sus ojos reflejaban cada emoción, incapaces de esconder sus pensamientos. Una autenticidad que contrastaba drásticamente con la falsedad del mundo en minoresía que él vivía. «Señor Montero, todos están esperando». Alejandro guardó el pañuelo, ajustó su corbata y se dirigió a la sala de reuniones, forzándose a volver al papel que desempeñaba tan bien. El implacable empresario que no dejaba que las emociones interfirieran a los negocios. Pero en los momentos de silencio, en los intervalos entre reuniones y decisiones, la imagen de Lupita continuaba apareciendo en su mente como un recordatorio persistente de algo que no sabía que deseaba hasta encontrarla. Un mes. Después de aquella noche, la rutina de Lupita había regresado casi a la normalidad, excepto por el confort financiero temporal que el dinero de Alejandro proporcionaba. Doña Carmen respondía bien a los tratamientos, ahora que podía tener acceso a todos los medicamentos necesarios. Anita había llamado, emocionada con la posibilidad de comprar todos los libros recomendados por los profesores. Lupita debería estar feliz, satisfecha con el rumbo que las cosas estaban tomando. Entonces, ¿por qué se sentía tan incompleta? Era un miércoles como cualquier otro cuando Lupita recibió la noticia que cambiaría, una vez más, el curso de su vida. El director del hospital, doctor Mauricio Fuentes, la llamó a su oficina, con una sonrisa enigmática. «Lupita, tengo una invitación para ti», dijo entregándole un sobre formal. El hospital fue seleccionado para participar en un evento benéfico organizado por la Fundación Nuevos Horizontes. Estamos enviando representantes de varias áreas y me gustaría que fueras una de ellos. Ella abrió el sobre con curiosidad. Una invitación elegante para una cena de gala en el Hotel Camino Real, uno de los más exclusivos de Ciudad de México, el próximo sábado. ¿Yo? ¿Pero por qué? Soy solo una auxiliar administrativa. Has hecho un trabajo excepcional, especialmente con la reorganización del sistema de archivos de pacientes. Además, añadió con una sonrisa, la Fundación específicamente solicitó esa diversidad de funciones, no solo directores y médicos. Lupita asintió, aún sorprendida. Gracias por la oportunidad, doctor Mauricio. De vuelta en su escritorio, examinó nuevamente la invitación. La Fundación Nuevos Horizontes era conocida por financiar proyectos de salud pública en todo México. Sería una noche entre la élite empresarial capitalina, personas que normalmente habitaban un universo completamente distante del suyo. Personas como Alejandro Montero. El pensamiento surgió repentinamente, haciendo que su corazón se acelerara. ¿Sería posible que él estuviera allí? Ciudad de México, a pesar de su inmensidad, tenía círculos sociales sorprendentemente pequeños entre la élite. «No seas ridícula», murmuró para sí misma. «Incluso si está, probablemente ni se acordará de Teasomesh». El sábado por la noche, Lupita estaba frente al espejo de su habitación, intentando calmar el nerviosismo. Había usado parte del dinero de Alejandro para comprar un vestido nuevo,
un modelo largo, verde esmeralda, simple pero elegante. Su cabello estaba recogido en un moño elaborado, trabajo de un salón de belleza que normalmente estaría fuera de su presupuesto. «Estás hermosa, hija», comentó doña Carmen desde la puerta de la habitación, apoyada en su bastón. Su estado había mejorado considerablemente en las últimas semanas gracias a los medicamentos correctos. «Pareces una actriz de telenovela». Lupita sonrió, ajustando el único par de aretes de oro que poseía, herencia de su abuela. «Es solo un evento de trabajo, mamá. No crees expectativas. Nunca se sabe dónde puede llevarnos el destino», respondió la señora con una sonrisa enigmática. «¿Recuerdas lo que tu padre siempre decía? La vida es una cajita de sorpresas». El Liua, Hotel Camino Real, con su arquitectura modernista, era uno de los referentes contemporáneos de Ciudad de México. Lupita llegó en taxi, sintiéndose intimidada por la fila de autos de lujo que desembarcaban invitados elegantemente vestidos. En el vestíbulo principal, transformado en un salón de fiestas para la ocasión, cientos de personas circulaban entre mesas ricamente decoradas. Meseros ofrecían copas de champán y canapés elaborados. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica en un rincón discreto. «Lupita, viniste». Era Camila, jefa de enfermeras del ala pediátrica, una de las pocas personas con quien Lupita tenía amistad en el hospital. «Me siento completamente fuera de lugar», confesó Lupita aceptando una copa de champán de un mesero que pasaba. «Somos dos», rió Camila, «pero vamos a aprovechar. ¿Cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de ver cómo vive el 1%? Por casi una hora, Lupita logró relajarse, conversando con colegas del hospital y observando discretamente a la élite capitalina en su hábitat natural. El doctor Mauricio hizo un breve discurso sobre la importancia de la asociación con la fundación, seguido por el presidente de la organización. Fue cuando la mirada de Lupita vagaba por el salón que su corazón se detuvo. A unos metros de distancia, conversando con un grupo de ejecutivos, estaba él, Alejandro Montero, impecable en un smoking, aún más atractivo que en sus recuerdos. «¿Estás bien? Parece que viste un fantasma», comentó Camila notando su súbita palidez. Estoy bien. Solo necesito un poco de aire». Lupita caminó rápidamente hacia la terraza, esperando no haber sido notada. El aire fresco de la noche capitalina la recibió, ayudándola a aclarar sus pensamientos. ¿Por qué estaba tan afectada? Había sido solo una noche, un arreglo comercial que tomó un rumbo inesperado. «El cielo está particularmente hermoso esta noche, ¿no crees?». La voz grave, familiar, hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Girándose lentamente encontró a Alejandro a pocos pasos de distancia, mirándola con una expresión indescifrable. «Señor Montero», saludó formalmente, intentando mantener la compostura. «¿Volvemos a las formalidades?», sonrió acercándose. «Después de todo lo que compartimos». «No compartimos tanto así», respondió ella, sorprendiéndose por su propia osadía. Alejandro rió, un sonido genuino que contrastaba con el ambiente artificial del evento. Tal vez no físicamente, pero aquella noche de conversación valió más que muchas relaciones que he tenido. El silencio flotó entre ellos, cargado de palabras no dichas y preguntas no formuladas. «Estás deslumbrante, Lupita», dijo finalmente. «Gracias. Tu dinero compró este vestido», respondió ella, arrepintiéndose inmediatamente del tono amargo. Una sombra pasó por el rostro de Alejandro. «¿Aún me ves solo como el hombre que intentó comprarte?» «No sé cómo verte», admitió Lupita. «Aquella noche fue confusa». «Para mí también», confesó él sorprendiéndola. «Pasé semanas tratando de entender lo que sucedió. ¿Por qué no pude seguir con el plan original? ¿Por qué no consigo sacarte de mi cabeza?» El corazón de Minions Industunet, Lupita, se aceleró. No estaba preparada para esta confesión. «Debe ser la novedad», dijo, tratando de sonar despreocupada. «Estás acostumbrado a conseguir todo lo que quieres. Yo fui la excepción. ¿Es eso lo que piensas de mí?».
¿Que soy solo un rico aburrido en busca de nuevos desafíos? ¿Qué más serías? Alejandro se acercó más, ahora a solo un paso. Dale distancia. He pasado toda mi vida construyendo muros, Lupita, protecciones para no lastimarme. Y entonces, en una sola noche, lograste ver a través de ellos. Eso nunca había sucedido antes. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos. Alejandro, finalmente te encuentro. Un hombre de mediana edad, cabello canoso y un vaso de whisky en la mano, se acercó. Ah, Marcelo, respondió Alejandro, visiblemente contrariado por la interrupción. Lupita, este es Marcelo Álvarez, uno de los directores de la fundación. Marcelo, esta es Lupita Hernández, del Hospital San Lucas, ¿verdad? Te reconozco de la lista de invitados. Marcelo estrechó su mano calurosamente, luego miró de Alejandro a Lupita con curiosidad. ¿Ya se conocían? Tuvimos un encuentro, breve en el pasado, respondió Alejandro vagamente. Interesante, murmuró Marcelo con un brillo de interés en los ojos. Lupita, ¿sabías que Alejandro es nuestro mayor donante individual? El año pasado, él solo financió la renovación de 3 salas pediátricas en hospitales públicos. No lo sabía, respondió ella mirando a Alejandro con sorpresa. Él mantiene eso en secreto, odia la publicidad. Marcelo rió. Un millonario filántropo que huye de los reflectores. Una rareza en estos días. Marcelo, por favor. Interrumpió Alejandro visiblemente incómodo. Ah, perdón. Olvidé que odias cuando hablo de tus buenas acciones, bromeó Marcelo, luego volviéndose hacia Lupita. ¿Sabes por qué fundó Nuevos Horizontes? Por su madre. Doña María luchó contra una enfermedad rara durante años, sin acceso adecuado a tratamientos. Cuando ella partió, Alejandro juró que haría la diferencia en el sistema de salud mexicano. Lupita miró a Alejandro con nuevos ojos. El hombre, frío y calculador que imaginaba tenía, después de todo, motivaciones profundamente personales para sus acciones. Si me disculpan, dijo Marcelo percibiendo la tensión en el aire, necesito saludar a algunos invitados. Fue un placer, Lupita. Cuando quedaron solos nuevamente, Alejandro suspiró. Marcelo habla demasiado después de algunos tragos. ¿Por qué no me contaste?, preguntó Lupita. Sobre la fundación. No tuvimos exactamente tiempo para discutir mi currículum filantrópico aquella noche. Sobre tu madre, clarificó ella. Cuando hablé de la mía, entendiste perfectamente mi situación. No fue solo empatía, fue experiencia propia. Alejandro desvió la mirada, fijándola en el horizonte iluminado de Ciudad de México. No, a mí me gusta hablar de eso. Es doloroso. Lupita sintió una conexión aún más profunda formarse entre ellos. Ambos conocían el dolor de ver a alguien que amaban sufrir, de sentirse impotentes ante la enfermedad. «¿Tu madre, cómo está?», preguntó Alejandro cambiando de tema. «Mejor, los medicamentos que pude comprar con... Bueno, ya sabes, hicieron una gran diferencia». Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Alejandro. «Me alegra saberlo, de verdad». En ese momento, una música lenta comenzó a sonar en el salón, audible incluso en la terraza. «¿Bailas conmigo?», invitó Alejandro, extendiendo su mano. Lupita dudó solo por un segundo antes de aceptar. Mientras bailaban bajo las estrellas con la ciudad a sus pies, sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo el millonario y la mujer que casi compró. Eran dos personas con historias dolorosamente similares, encontrando consuelo inesperado el uno en el otro. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana?», preguntó Alejandro, su voz cerca de su oído. Una cita real esta vez, sin acuerdos, sin expectativas, solo dos personas conociéndose. Lupita sabía que debería rechazar, que involucrarse con alguien como Alejandro Montero solo podría terminar en decepción. Sus mundos eran incompatibles, sus realidades diametralmente opuestas. Pero cuando miró a sus ojos, vio algo que no esperaba encontrar: vulnerabilidad. El mismo tipo de vulnerabilidad que ella llevaba, cuidadosamente escondida detrás de una fachada de fortaleza. «Sí», respondió Lupita, sorprendiéndose a sí misma. «Me gustaría».
Los días siguientes transcurrieron como un sueño. La cena, con Alejandro el domingo, fue en un pequeño restaurante italiano en La Condesa. No el tipo de establecimiento estrella Michelin que ella esperaba, sino un lugar acogedor, familiar, donde el propietario lo conocía por su nombre. «Vengo aquí, desde la universidad», explicó él, mientras compartían una botella de vino tinto. «Cuando todos mis compañeros estaban obsesionados con lugares de moda, yo prefería la autenticidad de aquí». Lupita descubrió facetas de Alejandro que nunca imaginó que existieran. Detrás de la fachada del empresario implacable, había un hombre que coleccionaba discos de vinilo, que tenía pasión por la literatura rusa y que, a pesar de toda su riqueza, valoraba experiencias por encima de posesiones. Los encuentros se volvieron frecuentes. Cenas, caminatas en Chapultepec, una exposición de arte contemporáneo en el Museo Tamayo. Siempre en lugares donde podían conversar sin la presión de los ambientes ostentosamente lujosos que formaban parte del mundo de Alejandro. En una de esas noches, caminando por Paseo de la Reforma después de un concierto en el Auditorio Nacional, Alejandro se detuvo repentinamente. «Tengo una propuesta para ti», dijo, un brillo de entusiasmo en sus ojos. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Lupita, instantáneamente cautelosa. Alejandro sonrió, percibiendo su vacilación. «Profesional, lo prometo. La Fundación Nuevos Horizontes está expandiéndose, creando un departamento dedicado a mejorar la gestión de hospitales públicos. Necesitamos a alguien que entienda la realidad del día a día de esas instituciones, alguien con formación en administración y experiencia práctica». «Alguien como yo», completó Lupita, comprendiendo. «Exactamente. Tu trabajo en el San Lucas es ejemplar». «Sí, lo verifiqué», admitió él al ver su expresión sorprendida. «El doctor Mauricio no escatimó elogios cuando mencioné tu nombre». «¿Hablaste con mi jefe sobre mí?» «De forma discreta dije que estaba buscando talentos para la fundación». Lupita sintió emociones contradictorias. Por un lado, la oportunidad profesional era increíble. Trabajar en una fundación respetada, con impacto real en el sistema de salud, un salario ciertamente muy superior al actual. Por otro, no podía ignorar el contexto de cómo había surgido. «No quiero favoritismo, Alejandro», dijo firmemente. «Si voy a conseguir algo, que sea por mérito propio». «Y es por mérito», insistió él. «Sí, mencioné tu nombre porque te conozco, pero tu formación y experiencia hablan por sí mismas. De hecho, serías entrevistada no por mí, sino por Marcelo y la directora de Recursos Humanos». Lupita consideró la propuesta. Era una oportunidad de utilizar su formación en administración, de hacer la diferencia a una escala mucho mayor de lo que su trabajo actual permitía. Y resolvería permanentemente los problemas financieros de su familia. «Lo pensaré», respondió finalmente. A la mañana siguiente, al llegar al hospital, Lupita fue directamente a la oficina del doctor Mauricio. «¿Puedo hablar con usted un minuto?» «Claro, Lupita. ¿Es sobre la Fundación Nuevos Horizontes? Alejandro Montero me llamó ayer». «Sí, es sobre eso. Quería saber su opinión sincera. ¿Usted cree que tengo capacidad para un puesto así?» El director ajustó sus lentes mirándola con seriedad. «Eres una de las empleadas más competentes que he tenido, Lupita. Tu reorganización del sistema de archivos ahorró cientos de horas de trabajo. Tu proyecto de optimización del flujo de pacientes redujo el tiempo de espera en un 30%. Si me preguntas si tienes capacidad técnica, la respuesta es un inequívoco sí». Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante. «Pero debo admitir que me quedé curioso sobre tu conexión con Alejandro Montero. Parecía bastante interesado en ti, más allá del aspecto profesional». Lupita sintió que su rostro ardía. «Nosotros nos conocimos recientemente». «Entiendo», respondió el director con una sonrisa comprensiva. «Bueno, independientemente de cómo surgió la oportunidad, sería una tontería no considerarla. El trabajo que la Fundación hace es extraordinario». Esa noche, Lupita conversó largamente con su madre. Doña Carmen, sentada en su sillón favorito en la pequeña sala, escuchó atentamente mientras su hija explicaba la situación. «Y existe este involucramiento personal con él»,
concluyó Lupita. Temo que aceptar el trabajo pueda complicar las cosas. Hija, comenzó doña Carmen, con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para ver más allá de las complicaciones inmediatas. Durante toda tu vida has puesto a los demás en primer lugar. Primero a tu padre cuando enfermó, después a mí y a tu hermana. Postergaste sueños, renunciaste a oportunidades. No me arrepiento, mamá. Lo sé, y eso solo muestra el tamaño de tu corazón. Pero tal vez sea hora de pensar también en Lupita, en tu felicidad, en tu futuro. ¿Y si sale mal? Si mezclar trabajo y, sea lo que sea que estamos teniendo, termina en desastre. Doña Carmen sonrió. La vida está hecha de riesgos, hija. Tu padre y yo nos conocimos en el trabajo, ¿sabías? Él era conductor de autobús y yo cobraba los pasajes. Todos decían que era una locura, que las relaciones en el trabajo nunca funcionan. Tuvimos 28 años de un matrimonio feliz. Lupita absorbió las palabras de su madre. Era verdad que siempre había puesto a los demás en primer lugar. Desde la adolescencia, cuando comenzó a trabajar para ayudar en casa, hasta la decisión de posponer planes de maestría cuando su padre enfermó. Voy a llamarlo, decidió, finalmente. La entrevista en la Fundación Nuevos Horizontes ocurrió la semana siguiente. Como prometió, Alejandro no participó en el proceso. Marcelo Álvarez y Cristina Vega, directora de Recursos Humanos, condujeron una conversación rigurosa de 2 horas, cuestionando a Lupita sobre su formación, experiencia y visión para el sistema de salud pública. 2 días después, recibió la llamada ofreciéndole el puesto de coordinadora de proyectos especiales, con un salario que era 4 veces lo que ganaba en el hospital. Su primera semana en la fundación fue un torbellino de nueva información, personas y responsabilidades. Lupita se sumergió en el trabajo con la misma dedicación que aplicaba a todo en su vida. Su primera tarea era desarrollar un programa piloto para optimizar la gestión de medicamentos en hospitales públicos, reduciendo desperdicios y mejorando la distribución. Sorprendentemente, vio poco a Alejandro durante ese periodo. Él parecía deliberadamente mantener distancia profesional, permitiéndole establecer su propia reputación en la organización. Fue apenas al final de la segunda semana que él apareció en su oficina, golpeando levemente la puerta abierta. ¿Puedo entrar? Lupita sonrió indicando la silla frente a ella. Es tu fundación. Aquí dentro soy solo un empleado más, respondió él sentándose. ¿Cómo está siendo la adaptación? Intensa pero emocionante. El proyecto de gestión de medicamentos tiene un potencial increíble. He escuchado elogios sobre tu trabajo. Cristina está impresionada con tu capacidad de análisis. Lupita sintió una mezcla de orgullo y alivio. Estaba demostrando su valor por mérito propio, no por su conexión con Alejandro. Vine a invitarte. A un evento, continuó él. La Fundación está organizando una visita a un hospital en Chiapas que recibió nuestro financiamiento para una nueva ala pediátrica. Pensé que sería interesante para ti conocer el impacto concreto de nuestro trabajo. ¿Chiapas? ¿Cuándo sería? El próximo fin de semana, viernes a domingo. Sé que es con poco tiempo de anticipación, pero uno de los coordinadores que iba tuvo un imprevisto familiar. Lupita consideró la invitación. Un viaje profesional, pero que inevitablemente significaría pasar tiempo a solas con Alejandro fuera del ambiente controlado de Ciudad de México. ¿Seríamos solo nosotros dos? Y el director del hospital local, respondió Alejandro. Pero sí, viajaríamos juntos. No sé si es apropiado considerando nuestra situación personal. Alejandro se inclinó ligeramente. Lupita, desde que comenzaste a trabajar aquí, he sido extremadamente cuidadoso para separar nuestra relación personal de lo profesional. Este viaje es genuinamente importante para tu entendimiento de los proyectos de la Fundación. Pero entiendo tu preocupación. Si prefieres, puedo pedirle a Marcelo que vaya en mi lugar. La sinceridad en sus ojos la convenció. No, está bien. Tienes razón, será importante para mi trabajo. El viernes siguiente, embarcaron en el avión particular de la Fundación.
Una extravagancia que Alejandro justificó por la frecuencia de viajes a lugares remotos y por la necesidad de transportar ocasionalmente equipos médicos. Durante el vuelo, mantuvieron la conversación estrictamente profesional, discutiendo detalles del proyecto en Chiapas e ideas para futuras iniciativas. Fue solo cuando aterrizaron, bajo el calor húmedo de San Cristóbal de las Casas, que la atmósfera entre ellos cambió sutilmente. El hotel elegido era un eco-resort en las afueras de la ciudad, con bungalows individuales integrados a la vegetación. Después del check-in, se encontraron en el restaurante para una cena ligera antes de la visita al hospital, programada para la mañana siguiente. ¿Es tu primera vez en Chiapas?, preguntó Alejandro, mientras disfrutaban de platillos típicos de la región. Sí, es impresionante. La exuberancia, los colores, los sonidos, tan diferente de Ciudad de México. San Cristóbal es una ciudad de contrastes fascinantes, comentó él. La catedral, una joya colonial, rodeada por comunidades indígenas que mantienen tradiciones milenarias. La extrema riqueza del turismo internacional al lado de pueblos que viven como hace siglos. Pareces conocer bien la región. Tengo un proyecto personal aquí, admitió Alejandro. Independiente de la fundación, una reserva privada donde financio investigaciones sobre plantas medicinales de los Altos de Chiapas. Si tenemos tiempo el domingo, me gustaría llevarte a conocerla. La cena se extendió, la conversación fluyendo naturalmente de temas profesionales a personales, bajo el cielo estrellado de Chiapas, con el sonido de la selva de fondo. La formalidad que habían mantenido en Ciudad de México gradualmente se disipó. Te extrañé, confesó Alejandro finalmente, rompiendo la barrera profesional que habían establecido. Estas 2 semanas viéndote todos los días en la oficina, pero teniendo que mantener distancia, fue más difícil de lo que imaginé. Lupita sintió su corazón acelerarse con la confesión de Alejandro. La brisa tibia de la noche chiapaneca acariciaba su rostro mientras intentaba organizar sus pensamientos. Parte de ella quería mantener la barrera profesional que habían establecido, pero otra parte, cada vez más fuerte, anhelaba permitirse sentir lo que venía reprimiendo desde aquella primera noche. También te extrañé, admitió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Pero tengo miedo, Alejandro, miedo de lo que estamos construyendo. Nuestros mundos son tan diferentes. Él extendió la mano sobre la mesa, tocando levemente sus dedos. ¿Son realmente tan diferentes? ¿O solo parecían serlo antes de conocernos? ¿Realmente? La pregunta flotó entre ellos provocativa y profunda. Realmente, cuanto más se conocían, más puntos en común descubrían a pesar de las obvias diferencias sociales y económicas. No quiero ser solo un capricho en tu vida, dijo Lupita, expresando un temor que la perseguía desde el principio. Un experimento social, la chica simple que despertó, a interés temporal en el millonario aburrido. La expresión de Alejandro se endureció ligeramente. ¿Es eso lo que piensas de mí, después de todo lo que compartimos? No es lo que pienso, corrigió ella rápidamente. Es lo que temo, son años de condicionamiento, Alejandro. Personas como tú no se enamoran de personas como yo, excepto en películas y telenovelas. Una sonrisa triste surgió en los labios, tan de él. ¿Y quiénes son personas como yo exactamente? Ya sabes, privilegiados, poderosos, el tipo de gente que compra lo que quiera, incluso personas. El silencio que siguió fue pesado, cargado. Alejandro retiró su mano lentamente, recostándose en la silla. Aquella noche, comenzó él con voz baja y controlada, fue un terrible error de juicio de mi parte. No voy a fingir que tengo excusas nobles. Estaba en un período sombrío de mi vida, buscando algo que ni yo mismo comprendía, pero desde que te conocí, Lupita, he intentado convertirme en alguien mejor. Hizo una pausa mirando hacia la selva que se extendía silenciosamente junto al restaurante. Si no puedes ver más allá de aquella noche, si siempre vas a verme como el tipo de gente que compra personas, entonces tal vez no haya futuro para nosotros. El dolor en su voz era palpable, y Lupita se dio cuenta de que había tocado una herida profunda. También comprendió en ese momento
que no era la única con inseguridades en aquella relación. «Lo siento», dijo, extendiendo su mano para alcanzarla de él. «Estoy siendo injusta. La verdad es que tengo miedo de entregarme a esto, porque nunca sentí nada así antes. Es aterrador». La mirada de Alejandro se suavizó. «También estoy asustado, créeme. Pasé toda mi vida construyendo muros a mi alrededor, usando dinero y poder como escudos. Eres la primera persona en mucho tiempo que logró ver más allá de eso». Aquella noche marcó un giro en su relación. En el bungalow de Lupita, bajo el dosel de una cama protegida por un mosquitero que recordaba velos nupciales, finalmente se entregaron el uno al otro. No fue una transacción ni un arreglo, sino un encuentro genuino de dos personas que, contra todas las probabilidades, habían encontrado en el otro algo que llenó vacíos que ni sabían que existían. La mañana trajo consigo no solo la claridad del sol chiapaneco, sino también una nueva claridad en su relación. Mientras desayunaban en la terraza del bungalow, observando aves exóticas sobrevolar la selva, hicieron planes para el futuro, un futuro juntos. La visita al hospital fue reveladora para Lupita. Ver el impacto concreto del trabajo de la fundación, el brillo en los ojos de los niños en la nueva ala pediátrica, la gratitud de los padres y la dedicación del equipo médico que finalmente tenía condiciones adecuadas de trabajo, todo eso dio un nuevo significado a su propia carrera. «Ahora entiendo por qué creaste la fundación», comentó ella, mientras caminaban por los pasillos coloridos y ventilados del ala infantil. «No es solo sobre donación o filantropía, es sobre transformación real». «Exactamente», concordó Alejandro. «Dinero sin propósito es solo acumulación, vacía. Ver lugares como este, saber que estamos haciendo la diferencia, eso da sentido a todo». El domingo, como prometido, Alejandro la llevó a conocer su reserva privada. Después de una hora de camino por senderos rurales, llegaron a un área preservada de selva densa, donde una pequeña estación de investigación albergaba científicos de varias partes del mundo. «Aquí estudiamos plantas con potencial medicinal», explicó él, mientras caminaban por senderos bien conservados. «Trabajamos en alianza con comunidades indígenas, respetando su conocimiento ancestral y garantizando que cualquier descubrimiento beneficie primero a las poblaciones locales». «Esto es increíble», se admiró Lupita. «Nunca imaginé este lado tuyo». «Hay muchos lados míos que aún no conoces», respondió él con una sonrisa enigmática, «así como hay muchos lados tuyos que quiero descubrir». El regreso a Ciudad de México trajo el desafío de definir cómo manejarían su relación en el ambiente de trabajo. Decidieron mantener discreción profesional, pero no ocultar que estaban juntos. Para sorpresa de Lupita, la noticia fue recibida con menos revuelo del que esperaba. Algunas miradas curiosas, algunos murmullos, pero nada que afectara su respeto profesional. Los meses siguientes fueron los más felices que Lupita había experimentado. Su trabajo en la fundación florecía, con el proyecto de gestión de medicamentos siendo implementado con éxito en hospitales de 3 estados. Su madre respondía excepcionalmente bien a los tratamientos, recuperando una calidad de vida que parecía perdida. Anita estaba a punto de graduarse con planes de especialización en el extranjero, algo impensable algunos meses antes. Y estaba Alejandro, cuya presencia en su vida traía una sensación de plenitud que nunca imaginó posible. Comenzaron a dividir su tiempo entre el apartamento de él, en Polanco, más cercano a la fundación, y la casa de Lupita en Narvarte, donde doña Carmen los recibía con cariño creciente, especialmente después de que Alejandro revelara un talento inesperado para cocinar pozole. Pero no todo eran flores. El choque entre sus mundos, que temían desde el principio, se manifestó de formas sutiles y a veces dolorosas. La primera gran crisis vino con el cumpleaños 60 de Enrique Montero, padre de Alejandro, el patriarca de la familia, un hombre de Miracentosen. La vieja guardia empresarial capitalina organizó una celebración grandiosa en su mansión en Las Lomas. Cuando Alejandro mencionó que llevaría a Lupita como su acompañante,
La reacción del padre fue menos que entusiasta. «Quiere conocerte». «Antes», explicó Alejandro, claramente incómodo al transmitir el mensaje, «sugirió una cena privada, solo nosotros tres». «¿Antes de qué exactamente?», cuestionó Lupita. «¿De decidir si soy aceptable para aparecer en la fiesta?». «No es exactamente así». «Es exactamente así, Alejandro. No te hagas el tonto». La cena con Enrique Montero fue tan incómoda como Lupita temía. El hombre, aunque educado en la superficie, dejaba transparentar en cada gesto y mirada su desaprobación por la elección de su hijo. Preguntas sobre su origen familiar y comentarios sobre oportunidades que Alejandro estaba proporcionando dejaban claro que la veía como una interesada. «Tu padre me odia», declaró Lupita en el auto después de la cena. «Él cree que estoy contigo por dinero». «Él no te conoce», respondió Alejandro, visiblemente frustrado. «Es de otra generación, tiene prejuicios arraigados. Dale tiempo». «¿Cuánto tiempo? ¿Y si nunca me acepta?». La tensión creció cuando días después Alejandro mencionó casualmente que su padre había sugerido un acuerdo financiero para facilitar la terminación de la relación. «¿Él hizo qué?». Lupita no podía creerlo. «¿Ofreció dinero para alejarme de ti?». «Lo rechacé inmediatamente, por supuesto», se apresuró Alejandro a aclarar. «Le dije que te amo y que eso no está en negociación». Fue la primera vez que él decía aquellas palabras, «te amo», e irónicamente, surgieron en medio de una crisis. Lupita sintió el impacto de ellas, pero el dolor de la situación le impedía responder con la misma declaración. «No quiero ser causa de conflicto entre tú y tu familia», dijo en lugar de eso. «Tú no eres la causa. Mi padre y yo tenemos conflictos desde siempre. Esto es solo un capítulo más». Pero el daño estaba hecho. En los días siguientes, Lupita se volvió más retraída, cuestionándose si había un futuro real para una relación tan marcada por diferencias sociales. La gota que colmó el vaso llegó cuando, en una reunión de la fundación, uno de los consejeros, amigo cercano de Enrique, hizo un comentario sobre conflictos de interés y relaciones internas inapropiadas, mirando directamente hacia ella. Esa noche, entre lágrimas, Lupita confrontó a Alejandro. «No puedo continuar así. Tu padre está usando su influencia para desestabilizarme profesionalmente ahora. Pronto seré conocida solo como la novia del jefe que consiguió el puesto por relación. Eso es absurdo. Tu trabajo habla por sí solo. Los resultados que has alcanzado no importa. ¿No entiendes cómo funciona? Para personas como tu padre, nunca seré juzgada solo por mi mérito. Siempre estará la sombra de tu influencia». «¿Y qué sugieres?», preguntó Alejandro, su voz tensa. «¿Que terminemos? ¿Que dejes el empleo que amas? ¿Que permitamos que prejuicios y chismes determinen nuestras vidas?». La pregunta flotó en el aire, pesada y urgente. Lupita no tenía respuesta. Amaba a Alejandro, amaba su trabajo en la fundación. La idea de renunciar a cualquiera de los dos era devastadora. Fue doña Carmen quien, inesperadamente, ofreció la perspectiva que necesitaban. Cuando Lupita compartió el dilema con su madre, la señora, ahora mucho más saludable y lúcida, sostuvo sus manos con firmeza. «Hija, ¿recuerdas lo que tu padre siempre decía sobre ruido y valor?». Lupita sonrió a través de las lágrimas. «Que las cosas más ruidosas son generalmente las de menor valor, y las más valiosas casi siempre son silenciosas». «Exactamente. Los comentarios, las miradas, las insinuaciones son ruido. Lo que tú y Alejandro construyeron, el amor, el respeto, la admiración mutua, eso es el valor real, silencioso, profundo, verdadero». Las palabras de doña Carmen resonaron en la mente de Lupita durante días. El valor real es silencioso. Tal vez estaba permitiendo que el ruido, los comentarios, las desaprobaciones, los prejuicios, oscureciera lo que realmente importaba, el amor que sentía por Alejandro y la diferencia que su trabajo hacía en la vida de tantas personas. Una mañana de 1900, sábado, Lupita despertó con una determinación renovada.
Encontró a Alejandro en la terraza del apartamento en Polanco, contemplando la ciudad que despertaba. «No voy a renunciar», anunció ella, uniéndose a él, «ni a ti ni a mi trabajo». Alejandro sonrió, el alivio evidente en su rostro. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que estaba dando demasiado poder a los demás sobre mi felicidad. Tu padre, los consejeros, los chismosos. Dejé que plantaran dudas en mí. Él la abrazó, besando suavemente su frente. Y ahora vamos a enfrentar esto juntos, sin huir, sin escondernos. Voy a demostrar mi valor por mi trabajo, y vamos a mostrar a todos que nuestro amor es real, sin importar de dónde vengamos. La renovación de su compromiso trajo una serenidad que permitió a ambos enfrentar los desafíos con más confianza. Lupita se sumergió aún más profundamente en su trabajo, expandiendo el proyecto de gestión de medicamentos e iniciando un nuevo programa de capacitación para administradores hospitalarios. Alejandro, por su parte, decidió confrontar directamente a su padre. En un almuerzo a solas en el tradicional restaurante del Hipódromo de las Américas, fue incisivo. «Papá, amo a Lupita y pretendo construir una vida con ella. Tu apoyo sería importante para mí, pero tu desaprobación no cambiará mi decisión». Enrique Montero, siempre tan seguro y autoritario, pareció momentáneamente desconcertado por la firmeza de su hijo. «Ni siquiera la conoces bien, Alejandro. ¿Qué sabes realmente sobre esa muchacha? Sé que sacrificó su propia carrera para cuidar de su madre enferma. Sé que trabaja incansablemente para mejorar el sistema de salud que falló a tantos, incluso a nuestra familia. Sé que ella me ve como persona, no como un patrimonio o una cuenta bancaria». El patriarca tamborileó los dedos en la mesa, un hábito que demostraba su incomodidad. «Tengo recelos, hijo. Nuestra familia tiene una posición que mantener». «¿Qué posición, papá?» «La de personas que valoran cuentas bancarias por encima del carácter». La fundación que creamos para honrar a mamá se basa exactamente en los valores que Lupita representa: compasión, dedicación, excelencia. La mención a la fallecida esposa pareció tocar un punto sensible en Enrique. Quedó en silencio por algunos momentos, removiendo pensativamente la comida en su plato. «Tu madre tampoco venía de una familia tradicional, ¿sabías?», dijo finalmente, sorprendiendo a Alejandro. «Mis padres tampoco aprobaron al principio. Pensaban que ella estaba interesada solo en la fortuna de la familia». «Nunca supe eso», respondió Alejandro, genuinamente sorprendido. «Lo mantuvimos, en secreto. En aquella época ese tipo de cosa era aún más escandaloso». Enrique tomó un sorbo de vino. «María era enfermera en el hospital donde mi padre estuvo internado después de un ataque cardíaco. Fue ella quien coordinó los cuidados que lo salvaron». La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Su madre enfermera siempre creyó que sus padres se habían conocido en círculos sociales comunes. «¿Por qué nunca me contaste esto?» «Porque después del matrimonio, tu madre adoptó completamente nuestro estilo de vida. Se convirtió en la perfecta esposa de la alta sociedad. Casi nadie recordaba sus orígenes más simples, y después de que enfermó, Enrique hizo una pausa, la emoción visible en sus ojos normalmente fríos. Después de que enfermó, resultó demasiado doloroso hablar sobre el pasado. Aquella conversación representó un giro. Enrique no se transformó de la noche a la mañana en un partidario entusiasta de la relación, pero su hostilidad abierta disminuyó. Accedió a conocer mejor a Lupita, comenzando con una cena en la casa de doña Carmen, territorio neutral, donde ambas familias podrían interactuar sin la presión de los ambientes lujosos. Para sorpresa de todos, Enrique y doña Carmen desarrollaron una inesperada afinidad. Ambos viudos, ambos habiendo enfrentado enfermedades graves, encontraron terreno común en sus experiencias de vida. Cuando Enrique descubrió que doña Carmen había sido técnica de enfermería antes de enfermarse, la conexión con la memoria de su fallecida esposa pareció tocar algo profundo en él. «Tu madre es una mujer extraordinaria», comentó con Lupita,
mientras la ayudaba a lavar los platos después de la cena. Una escena surrealista que ella jamás imaginó presenciar. «Gracias, señor Montero». «Enrique, por favor», dudó secando meticulosamente un plato. «Quiero disculparme por mi comportamiento inicial. Fui prejuicioso e injusto». Lupita casi dejó caer la copa que secaba. «No esperaba esto». «Ni yo», admitió él con una sonrisa tímida, tan parecida a la de Alejandro que ella sintió una ola de afecto. «Pero estoy demasiado viejo para darme el lujo del orgullo. La vida me enseñó que las relaciones verdaderas son raras y preciosas». Con la disminución de las presiones externas, Lupita y Alejandro pudieron finalmente enfocarse en el fortalecimiento de su relación. Compraron una casa en La Condesa, un barrio que ofrecía un punto medio entre sus mundos, ni la ostentación de las Lomas, ni la sencillez de Narvarte. La casa, una construcción contemporánea con amplios jardines, tenía un anexo especialmente diseñado para doña Carmen, permitiendo privacidad e independencia, pero manteniendo la proximidad familiar. Anita regresó de su intercambio en Europa, trayendo consigo un novio español y planes de abrir una clínica de fisioterapia especializada. Alejandro, impresionado con su visión emprendedora, se ofreció a ser inversionista en el proyecto, insistiendo en que sería una inversión comercial legítima, no un favor familiar. La vida parecía finalmente encontrar su equilibrio. El trabajo de Lupita en la fundación recibía reconocimiento nacional, con invitaciones para conferencias y consultorías. Alejandro expandía los negocios inmobiliarios de la familia hacia proyectos con mayor impacto social, inspirado por los valores que Lupita había traído a su vida. Fue en una mañana común, tomando café en la cocina de casa, que Lupita sintió un mareo repentino. La taza se escapó de sus manos haciéndose añicos en el suelo. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro alarmado. «Solo un poco mareada», respondió ella, pero su rostro pálido delataba algo más serio. Los episodios de mareo se repitieron en los días siguientes, acompañados de náuseas matutinas. Inicialmente, ambos pensaron en la posibilidad obvia, embarazo, pero la prueba dio negativo. Preocupado, Alejandro insistió en que consultara a un médico. Los exámenes revelaron algo inesperado. Lupita presentaba síntomas iniciales de la misma enfermedad autoinmune rara que afectaba a su madre. «Es genético», explicó el médico, un especialista renombrado que Alejandro se empeñó en consultar. «Pero lo detectamos muy precozmente, lo que es una gran ventaja. Con los tratamientos actuales, la perspectiva es excelente». Aún así, el diagnóstico cayó como una bomba en sus vidas. Lupita, que siempre había sido el pilar de fuerza de la familia, ahora enfrentaba su propia batalla de salud. Los papeles se invirtieron, con doña Carmen asumiendo los cuidados de su hija, con la experiencia de quien conocía bien la enfermedad. Alejandro se mostró incansable, movilizó a los mejores especialistas, invirtió en investigaciones sobre la enfermedad y, más importante, estuvo presente en cada consulta, cada tratamiento, cada momento difícil. «No necesitabas hacer todo esto», dijo Lupita cierta noche, después de regresar de una sesión de tratamiento particularmente extenuante. «Tú harías lo mismo por mí», respondió él simplemente. Fue durante este periodo desafiante que Enrique Montero sorprendió a todos una vez más. En una visita a la casa de su hijo, trajo una caja antigua empolvada. «Encontré esto en el ático de la mansión», explicó. «Son los diarios de tu madre, de la época en que estaba enferma. Pensé que podrían ayudar a Lupita de alguna forma». Los diarios de María Montero se revelaron como una fuente de inspiración y fuerza. La mujer que Lupita conocía solo por fotografías e historias ocasionales, cobró vida a través de sus palabras. Su lucha contra la enfermedad, sus reflexiones sobre vida y muerte, sus consejos para el hijo que no vería crecer, todo registrado con una claridad y sensibilidad impresionantes. Una entrada en particular llamó la atención de Lupita. «La enfermedad me enseñó que no somos definidos por nuestras circunstancias, sino por cómo reaccionamos a ellas. Cada día es una elección entre amargura y gratitud.
Elijo gratitud, incluso en los días más difíciles. Aquellas palabras se convirtieron en un mantra para Lupita. A pesar de los desafíos del tratamiento, se mantuvo activa en la fundación, adaptando su rutina pero negándose a abandonar el trabajo que amaba. En vez de disminuir su involucración, canalizó su experiencia personal hacia un nuevo proyecto, un programa de apoyo psicológico y práctico para pacientes con enfermedades crónicas y sus familias. Fue durante la implementación de este proyecto que un descubrimiento inesperado lo cambió todo. Al investigar registros históricos de pacientes para crear una base de datos anónima, Lupita encontró un nombre familiar, María López, que más tarde se convertiría en María Montero después de su matrimonio. El apellido llamó su atención inmediatamente. López, el mismo de su familia. Intrigada, profundizó en los registros. Lo que descubrió la dejó sin aliento. María López era prima en segundo grado de su padre, Carlos López. Habían crecido en el mismo barrio en Puebla, asistido a la misma escuela, hasta que la familia de María se mudó a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Los caminos de los primos se separaron, con contactos cada vez más esporádicos a lo largo de los años. ¿Somos parientes? Lupita apenas podía procesar la información cuando la compartió con Alejandro. ¿Tu madre y mi padre eran primos? Alejandro estaba igualmente atónito. Eso explicaría la misma enfermedad rara. Es genética después de todo. La confirmación vino cuando presentaron el descubrimiento a Enrique y doña Carmen. El patriarca Montero, rebuscando en antiguas cajas de fotografías, encontró una imagen desteñida. Un grupo de niños frente a una casa simple en Puebla. Entre ellos, una niña de trenzas que sería María y un niño sonriente que doña Carmen identificó inmediatamente como su fallecido esposo. Carlos mencionó una prima que se convirtió en enfermera, recordó doña Carmen, pero nunca hizo la conexión con los Montero. El apellido cambió con el matrimonio, y en aquella época no teníamos internet para encontrar personas fácilmente. Es increíble, murmuró Alejandro. De todas las personas en Ciudad de México, acabé encontrando a alguien que tiene una conexión familiar conmigo. Tal vez no sea coincidencia, sugirió Enrique, sorprendiendo a todos con su lado más filosófico. Tu madre siempre decía que hay fuerzas en el universo que no comprendemos. El descubrimiento de la conexión familiar trajo una nueva dimensión a la relación de Lupita y Alejandro. No eran solo dos extraños de mundos diferentes que se encontraron por casualidad. Había un hilo invisible conectando sus historias mucho antes de conocerse. Para Enrique, la revelación pareció sellar definitivamente su aceptación de Lupita. El hecho de que ella llevara, aunque distantemente, la sangre de la familia, parecía llenar alguna necesidad de continuidad que el patriarca valoraba. Con el avance del tratamiento y la estabilización de su condición, Lupita se sintió lista para dar el siguiente paso. En una tarde tranquila, mientras caminaban por el Parque Chapultepec, el lugar donde habían tenido algunos de sus primeros encuentros, ella hizo la pregunta que nunca imaginó hacer. ¿Has pensado en matrimonio? Alejandro se detuvo, sorprendido no por la pregunta en sí, sino porque ella hubiera tomado la iniciativa. Pienso en eso desde hace meses. Estaba esperando el momento adecuado para proponerlo. ¿Y cuándo sería ese momento adecuado? Él sonrió, aquella sonrisa que aún hacía acelerar su corazón. Cuando estuvieras lo suficientemente fuerte para una fiesta espectacular que mi padre insiste en organizar. Ya tiene una lista de 300 invitados. Lupita rió. Podemos negociar. Tal vez 150 invitados suyos y 50 nuestros. Trato hecho. La boda ocurrió 6 meses después, no en una iglesia tradicional o en un salón de fiestas lujoso, sino en los jardines de la reserva chiapaneca de Alejandro. Bajo la copa de árboles centenarios, con el sonido de la selva de fondo, intercambiaron votos que hablaban de encuentros inesperados, de barreras superadas, y de un amor que trascendió diferencias sociales y sorprendió a ambos con su fuerza y profundidad. Doña Carmen, radiante, fue conducida del brazo de Enrique Montero.
una imagen que simbolizaba perfectamente la unión de las dos familias, tan diferentes y ahora tan entrelazadas. Anita, como dama de honor, aportó su toque internacional con detalles españoles incorporados a la ceremonia. Entre los invitados, personas de todos los círculos, ejecutivos en trajes impecables al lado de enfermeras del Hospital San Lucas, indígenas de la comunidad local, mezclados con socialites capitalinas, científicos de la reserva conversando animadamente con familiares sencillos de Lupita venidos del interior. Mientras bailaban bajo las estrellas chiapanecas, Alejandro susurró al oído de su esposa: ¿quién diría que una transacción comercial acabaría así? Lupita sonrió reposando la cabeza en su hombro. No fue una transacción, fue el destino reconectándonos después de generaciones separados. Y allí, bajo el cielo infinito de Chiapas, rodeados por personas de mundos que un día parecieron incompatibles, Lupita y Alejandro comprendieron que su amor no era solo sobre superar diferencias,